Buenas noches, mi nombre es Cristina Gómez y hoy les vengo a hablar un poquito de lo que es literatura infantil. En esta exposición vamos a ver un poquito lo que es la definición, el por qué es tan importante para la educación, cómo se conecta la lectura con las emociones, nuestra mente, nuestro entorno. Y también veremos cómo los libros pasaron de ser manuales para niños, para cómo portarse bien, a convertirse en espacios llenos de alegría, de juego y libertad en la actualidad. Espero que disfruten la información y que sea de gran utilidad. Empecemos por la definición, que es aquella producción literaria, poesía, cuentos, novela, teatro, creado adaptada especialmente para niños. Lejos de ser un simple folleto de instrucciones, es una obra artística que utiliza el juego, la música, el humor, la fantasía para conectar con la sensibilidad e inteligencia del lector o del menor. La importancia en la educación es que su valor no radica en enseñar a portarse bien, sino en ser un vehículo primordial para que el simple descifrado de signos al goce estético y al hábito del lector voluntario. Tenemos 4 dimensiones: la cognitiva, la subjetiva, el material, la sociocultural. Vamos a ver cada una de ellas. La primera tenemos la cognitiva, que es el proceso mental, la decodificación de la interpretación. Incluye los 3 momentos: la prelectura, la lectura y la postlectura. Y también incluye los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, que esto permite que el cerebro del niño procese los signos y construya un significado profundo. En la dimensión subjetiva, acá vemos lo que es la conexión emocional, el gusto personal que implica el yo interno. Acá ocurre cuando el niño conecta la lectura o lo que lee a sus propios sentimientos, sus miedos, sus deseos, sus experiencias personales. El material es el soporte físico, tecnológico, el entorno donde se da el acto de leer. Acá es el libro impreso, las ilustraciones, los colores, donde en sí el material físico. En la dimensión sociocultural, acá tenemos que el contenido o el contexto que rodea al lector. La lectura no ocurre en un vacío, sino que viene influye la familia, la escuela, la biblioteca, los valores de la época, las tradiciones orales, las tradiciones folclóricas, la cultura y demás. Acá tenemos, voy a presentarles un ejemplo para que un ejemplo didáctico que nos ayudaría a entender un poquito lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, un docente que quiera organizar una lectura del libro Pantalones cortos de Lara Ríos. Acá tenemos que los niños se sientan en el material de dimensión, o sea, tenemos que los niños se sienten al suelo y sostienen el libro físico, observan que está estructurado de una forma divertida. En la cognitiva antes de leer, el docente les va a pedir que presigan la travesura que hará el protagonista, y durante la lectura van a ver lo que es el humor del texto. En la dimensión subjetiva, al terminar se abre un espacio para que los niños compartan la travesura propia que les dio risa o culpa, conectando el libro con sus propias vidas. Y en la dimensión sociocultural, acá tenemos que lo podemos hacer es que el grupo discute cómo es la vida de un niño en la ciudad en contra o en contraste a las travesuras de Arturo Pol con los juegos tradicionales que jugaban los abuelos en el campo. Pasando un poquito lo que es la evolución de la atención didáctica, moral, estéticas, tenemos desde el siglo XIX la forja de la nación, la atención, el afán didáctico, y tenemos, por ejemplo,
El ejemplo es Breves Lecciones Aritméticas en 1830 del bachiller Rafael Francisco Seo, aunque era un texto de matemáticas redactado en catecismo, preguntas y respuestas, el autor ya mostraba un chispazo estético humano al despedirse en la introducción como un sincero y verdadero amigo de los jóvenes lectores, que acá los libros debían civilizar y educar algorítmicamente bajo el peso del pensamiento escolástico. En 1920, entre 1920 y 1975, entre páginas, La niñez se asoma. Acá se da la ruptura radical gracias a la escuela normal y figuras claves. Se entiende que el gusto es el eslabón previo del hábito. O sea, si a mí me gusta, pues yo mismo voy a buscar cómo leer, cómo involucrarme. Acá el ejemplo son los cuentos de mi tía Panchita en 1920 de Carmen Lira, que por ejemplo una obra que buscaba provocar emoción, risa y sueño en los niños a través de personajes pícaros como Tío Conejo, alejándose y explicándose de las lógicas en las éticas adultas. En la segunda mitad del siglo XX, temas transgresores y urbanos, la estética se consolida, pero ahora se le suma un compromiso con la realidad social y la inteligencia del niño, impulsados por la psicología moderna, por ejemplo, El algodón de azúcar en 1975, de Lara Ríos, o la poesía de Maynor Ares, quien a través del verso libre habla abiertamente de la muerte del abuelo sin tabúes, respetando la capacidad crítica de la infancia. Y por último tenemos en el siglo XXI Retorno de las tensiones, que acá tenemos que la literatura infantil actual experimenta un auge visual y empresarial. Sin embargo, la tensión original sigue sin resolverse, aunque hay propuestas profundamente lúdicas y mágicas. Al sistema educativo comercial a veces vuelve a presionar para que el libro infantil sirva de propósitos académicos y academistas en lugar de defender la libertad absoluta del pensamiento. Acá tenemos un ejemplo que la poesía lúdica de Byron Espinosa. La poesía no es otra cosa que un lugar donde la magia es el único requisito, o las producciones editoriales como Pachanga Kids y La Jirafa y yo. Tenemos también como la influencia de estas tensiones de la evolución del concepto de literatura infantil, provocaron que el concepto de literatura infantil dejara de ser visto como un apéndice de la escuela y pasara a ser reconocido como un género artístico autónomo. ¿Cómo? Ok. Al principio el niño era visto como un contenedor vacío del que se hacía llenar por normas morales y herramientas. Conforme los escritores demostraron que el arte, el juego y la belleza estética en el siglo XX eran más eficientes para atrapar a los lectores, el concepto de la niñez cambió. El niño pasó a ser considerado como un sujeto activo, consciente, con derecho al juego, poseedor de una gran imaginación y con la madurez necesaria para procesar realidades complejas. La literatura infantil evolucionó de ser un manual de comportamiento a convertirse en un espacio de libertad. Viéndolo así y finalizando con lo expuesto, a las puertas de conmemorar hitos históricos como el Bicentenario de Literatura Infantil Costarricense, nos demuestra que su vigencia total y urgente. En un mundo hiperconectado y tecnológico, el libro infantil no puede volver a las cadenas del utilitarismo didáctico del siglo XIX. Hoy, más que nunca, la literatura infantil debe ser defendida como un territorio sagrado de libertad, juego y cuestionamiento crítico. El verdadero hábito del lector no se construye obligando al niño a memorizar una lección moral, sino garantizando el derecho, el goce de la palabra, el asombro o la belleza estética, las tensiones entre la escuela que quiere. Muchísimas gracias, espero que haya sido de gran utilidad lo expuesto.